Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, si les parece podemos comenzar con el webinario de hoy, que es el último webinario del año, la última capacitación que vamos a llevar adelante. Digo el último del año porque la idea es poder continuar el año próximo con otras instancias de capacitación que van a estar focalizadas también en el trabajo sobre las herramientas que brinda la plataforma, el uso pedagógico, pero sobre todo el año próximo nosotros queremos profundizar y avanzar en lo que es la capacitación del modelo por competencias, ¿sí? El diseño curricular por competencia, la evaluación en el modelo por competencias, entre otros aspectos que consideramos que son importantes. Así que nos vamos a focalizar en esos aspectos porque están directamente vinculados al modelo educativo que queremos llevar adelante en la universidad. Como ustedes seguramente ya sabrán, porque les habrán comunicado en sus unidades académicas, nos han autorizado a poder llevar adelante la toma de exámenes del turno de noviembre y diciembre en forma presencial. Estamos en este momento haciendo el trámite con Saeta para poder que los alumnos puedan subir al colectivo y salvar esta dificultad que se nos había presentado durante junio y julio, que había algunos alumnos que no podían asistir, así que estamos en eso. Creería, porque acá estamos en permanente incertidumbre, creería que va a ser factible, toda vez que aparentemente en el nivel medio y el nivel superior no universitario también autorizaron a que se tomen los exámenes en forma presencial y por lo tanto tendrán que autorizar el uso del transporte público y nosotros también, ¿sí? No sabemos qué viene para el año próximo. La idea es volver lo que habíamos planificado para septiembre de este año, que no fue posible, quizás pueda llevarse adelante el año próximo, que es un modelo de hibridación, manejar en forma complementaria la presencialidad con la virtualidad. Y por consiguiente, consideramos fundamental seguir acompañando a los docentes y brindarles herramientas para trabajar en este sentido. Bueno, en el webinario de hoy nos acompañan la profesora Silvia Sánchez, la profesora Gloria Crespo y la profesora Magdalena Colombo, donde vamos a profundizar concretamente en una de las herramientas de evaluación, que ya lo plantearán las profesoras, pero bueno, es una herramienta que es valiosa, que requiere de una cierta experticia que se va adquiriendo con el tiempo para formular las preguntas y las consignas, y que para nosotros es una herramienta que forma parte del arsenal que uno puede poner en juego cuando va a evaluar, pero que no es conveniente tomarla en forma única, sino complementando con otro tipo de herramientas, pero que en este contexto debo decir que este año ha resultado muy valiosa para implementar, sobre todo en aquellas cátedras que tienen un número grande de alumnos, ¿sí? Las cátedras numerosas ha sido muy valiosa esta herramienta, y para hacer toda una evaluación de seguimiento y de desempeño del alumno y procesos de autoevaluación concretamente. Así que bueno, les agradezco a las profesoras aquí presentes, a todos los docentes que están asistiendo al webinario, el último del año, y lo que me parece importante es que ustedes nos hagan llegar, ya vamos a ver a través de qué canal o mecanismo, demandas de capacitación, ¿sí? Nosotros hemos generado en los webinarios de este año a partir de lo que las unidades académicas nos hicieron llegar, pero sería importante que ustedes, que están en la práctica cotidiana y en contacto con los alumnos, nos planteen las inquietudes que tienen con respecto a qué aspectos de su práctica necesitan fortalecer, qué quieren profundizar, qué necesidades están detectando, como para poder nosotros planificar también el año que viene cómo continuamos con esta capacitación.
Así que bueno, las dejo en mano de las profesoras y nuevamente gracias a todos por la presencia. Bueno, muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Para nosotros es un gusto estar compartiendo este último encuentro de un ciclo de webinarios que nos ayudaron a poner en agenda esta necesidad y la importancia de recrear nuestras prácticas educativas. El cierre de hoy retoma el tema de la evaluación, un tema que ustedes comenzaron a ver con nuestra colega Andrea Sayago en un encuentro anterior. Y la propuesta que tenemos para esta presentación consta de 3 partes fundamentales y bien discriminadas. En la primera de ellas vamos a revisar algunas ideas para reforzar el marco teórico. Después, de la mano de la profesora Magdalena Colombo, vamos a introducirnos a la importancia de la redacción de consignas, específicamente destinadas, obvio, a las pruebas objetivas o a las pruebas estructuradas. Y finalmente, con la profesora Silvia Sánchez, vamos a aprender, ella nos va a enseñar a construir cuestionarios en el contexto de la plataforma Moodle. Si están listos, entonces, comenzamos. Seguramente vamos a coincidir en afirmar que la evaluación es la práctica más difícil de la profesión docente. Alrededor de ella, o en función de ella, fuimos estructurando una serie de actividades, de esfuerzos, de expectativas, de tiempo, hasta convertirla en el instrumento de motivación más importante para el aprendizaje. Y esto lo vemos en los discursos de los docentes y en los discursos de los alumnos también, porque cuando los profesores queremos remarcar la importancia de un tema, generalmente terminamos diciendo, y esto es importante porque va a entrar en el parcial, o esto es importante porque va a ser evaluado. Y a los alumnos les pasa lo mismo, van a aprender aquello que forma parte de un temario de evaluación. A eso le van a dedicar mayor esfuerzo. Entonces se produce una primera inversión, una primera rotación, que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de ella porque está instalada en la cultura de la escolaridad, en la cultura de las instituciones educativas. Y es esto, del interés por aprender, pasamos al interés o a la preocupación por aprobar. Esto quiero que pensemos y esto quiero que quede plasmado en ustedes porque nosotros podemos empezar a trabajar para dar vuelta a esa cultura. Y a pesar de la importancia que tiene la evaluación, a los docentes no nos gusta evaluar. Nos parece muy tediosa la evaluación. Seguramente si yo les pregunto en estos momentos a quién le gusta corregir exámenes, a quién le gusta poner notas, a quién le gusta construir instrumentos de evaluación, seguramente nadie va a levantar la mano. Y esto es así porque la evaluación pesa en el día a día. Tal es su peso que uno de los investigadores argentinos más conocidos, Axel Rivas, ha comparado esta práctica evaluativa con la figura de un elefante invisible. Elefante por su magnitud, por su peso, por el espacio que ocupa, e invisible porque a pesar de que a los docentes nos interesa la evaluación, él dice que es una práctica descuidada en la formación docente. Los docentes tenemos que aprender a evaluar porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Es como un tema en el que siempre nos falta alguna preparación. ¿Y por qué es tan compleja esta práctica? Yo creo que si vamos a desentrañar el concepto de evaluación, vamos a comenzar a ver cada uno de sus componentes y la complejidad que implica cada una de estas ideas que forman parte del concepto de evaluación. Ustedes ya han visto una definición de evaluación con Andrea y ahora vamos a tratar de ir explicando algunas ideas que están insertas en ese concepto. En primer lugar, evaluar es valorar, es emitir un juicio acerca de cualquier cosa,
de un viaje, de una práctica, de un espacio, de una institución. En este caso, nosotros tenemos que valorar y emitir un juicio sobre el aprendizaje de los alumnos. No solamente el aprendizaje como resultado, sino sobre todo valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque cuando nosotros valoramos el proceso de los alumnos y no solamente su resultado, es en ese proceso donde nuestra ayuda es oportuna. Porque cuando ya valoramos el resultado, como que la cosa está cerrada, pero cuando valoramos el proceso, y valorar es emitir un juicio, está aprendiendo bien, está mal, cometió errores, es incompleto, nosotros podemos ayudarlos, podemos acompañarlos en ese mejoramiento del proceso. Y cuando valoramos siempre necesitamos comparar con algo, porque nosotros podemos decir está bien, está mal, aprendió en forma incompleta, pero ¿en relación a qué? ¿En comparación a qué? Y aquí está la importancia de tener muy en claro cuáles son aquellos criterios, indicadores o dimensiones que vamos a tomar para comparar lo que está haciendo el alumno. Solamente el tema de las dimensiones, criterios, las rúbricas, los indicadores, ya es un tema en el que podríamos hablar toda la mañana, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Simplemente mencionarlo ahora, ¿no? Y necesitamos, para valorar, evidencias empíricas, es decir, necesitamos datos. Necesitamos información, no solamente cuantitativas, sino también cualitativas. No solamente qué cantidad de cosas hizo el alumno, sino también cómo las hizo, con qué dificultades, con qué calidad en el aprendizaje. Y en este sentido, las evidencias empíricas nosotros las obtenemos de todas las actividades de evaluación que proponemos, de un texto, de una producción, de una explicación, de una práctica en el laboratorio, de un caso o de un ejercicio resuelto. Todas esta información constituyen evidencias para poder valorar. Para eso nos sirven. Y cuando nosotros juntamos esa información y la tenemos, necesariamente la compartimos con los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren el efecto de esta práctica de evaluación y además pueden ser también fuentes de evidencias empíricas. Si yo le pregunto al alumno, ¿por qué resolviste esto de esta manera? Él me puede dar cuenta de su lógica de resolución y ahí es donde yo comprendo por qué se equivocó o por qué no puede llegar a resolver esa situación que nosotros le hemos planteado. Desde este punto de vista, las devoluciones son cruciales. Un docente que pone bien, mal, 5, aprobado, desaprobado y ninguna otra información, está restando a esta práctica una de las riquezas más importantes que tiene y que es lo último que vamos a mencionar, producir mejoras. Nosotros con la evaluación tomamos decisiones para producir mejoras. Vuelvo a dar el tema, cambio mi práctica de enseñanza, le doy a los alumnos algún ejercicio extra para poder afianzar lo que les faltó aprender. Entonces, imagínense, la evaluación definida como una práctica de valoración incluye todos estos componentes que hacen que la práctica sea compleja, no complicada, compleja, que haya que considerar muchos componentes. Ahora, por ejemplo, una de las ideas fundamentales que hay que entender también es que la evaluación no es ni debe ser la última etapa de la enseñanza, ni la última etapa del aprendizaje. Nosotros comenzamos a pensar en las propuestas de evaluación en el mismo momento que empezamos a pensar en las secuencias de actividades que vamos a proponer para que los alumnos aprendan. Y en esa secuencia, tal como lo dice alguna de las taxonomías, nosotros tomamos las de Bloom porque es sencilla y porque creo que es la más conocida, vamos a ver que solo en el aspecto cognitivo hay una serie de niveles de aprendizaje que tenemos que promover. No solamente la memorización, no solamente la comprensión, sino avanzar hacia la aplicación, hacia el análisis, hacia la evaluación y sobre todo a la creación o transferencia de lo que el alumno va aprendiendo, todo en un justo equilibrio, porque el proceso cognitivo justamente está compuesta por todos estos niveles y no solamente por uno.
Y acá es importante destacar dos cuestiones que son fundamentales para la evaluación. Si nosotros no hemos enseñado a analizar y después le pedimos en una evaluación que analice, esa evaluación no es justa. Si nosotros no le hemos pedido nunca al alumno o no le hemos ofrecido una situación para que él evalúe o valore determinadas teorías, por ejemplo, del aprendizaje, y después en el instrumento de evaluación yo se las pido, esa evaluación no es justa. Pedagógicamente no es justa. Eso por un lado. Y por otro lado, también me pasa con los instrumentos de evaluación. Cuando yo propongo evaluar o distintas actividades de evaluación, paso por distintos instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Un estudio de caso es un instrumento, las pruebas objetivas que vamos a ver hoy son un instrumento. Un instrumento también puede ser un ejercicio o un problema. Si yo nunca hice múltiple choice en el aula y que exige una serie de competencias para la resolución y para la aplicación de ese concepto y termino evaluando con un múltiple choice, esa evaluación es pedagógicamente injusta. Entonces, no hagamos estudios de caso para después terminar evaluando con múltiple choice. Seamos coherentes en esa cuestión porque el múltiple choice no necesita solo ser usado como un instrumento de evaluación final. También lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer autoevaluaciones, para hacer coevaluaciones entre los estudiantes. Y ahí sí voy practicando el tipo de respuesta que después el alumno va a tener que poner en juego cuando se esté jugando la nota final. Por último, y para terminar con esta cuestión de encuadre conceptual, nosotros tenemos que pensar en una propuesta de evaluación y no en actividades aisladas de evaluación. Una propuesta de evaluación o un programa de evaluación es como un programa de enseñanza. Yo sé qué voy a hacer en la unidad número 1, sé cómo voy a trabajar la unidad número 2. Lo mismo pasa con la evaluación. Sé cómo voy a evaluar tal o cual unidad, tal o cual competencia, tal o cual saber. Y la propuesta está conformada por distintas actividades de evaluación que a su vez comprende una consigna y una información o situación. La consigna sería la demanda que nosotros hacemos para que el alumno haga algo. Resuelva un problema, explique un concepto, produzca una monografía, resuelva un múltiple choice, por ejemplo. Y la información es aquellos datos, aquellas tablas, aquellos gráficos que nosotros le suministramos a los alumnos para que la consigna sea situada. Generalmente los docentes solo nos quedamos en la etapa de la consigna. Por ejemplo, ¿qué es la educación? Esa es una consigna clara, porque también está el hecho de que nosotros nos quejamos que los alumnos no saben interpretar consignas y tenemos muchas evidencias de que esto es así. Pero también es cierto que nosotros a veces no sabemos redactar consignas, que eso lo vamos a ver enseguida con Magdalena. Pero la consigna descontextualizada es como un abstracto, es una abstracción. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es la educación? Está bien, es una consigna clara, pero es una consigna que le falta el contexto. Porque ¿qué es la educación? Es una abstracción. La educación no se puede definir en forma tan general. Yo tengo que ver qué es la educación, en qué tiempo, para qué cultura, en qué momento, en qué contexto. Diferente es que si yo digo, por ejemplo, si consideramos las características del siglo XXI y específicamente el contexto de pandemia que nos tocó vivir en estos últimos tiempos, solicito que defina qué es la educación en ese contexto. Es muy distinto a poner solamente la pregunta. Creo que los docentes tenemos que empezar a considerar de darle importancia a esta información / situación para que la consigna tenga un valor diferente. Y por último, la respuesta que el alumno brinda a las consignas pueden ser aquellas respuestas construidas o más abiertas, dependiendo obviamente del instrumento de evaluación, y nosotros específicamente vamos a referirnos a aquellas consignas con respuestas cerradas
que son propias de las evaluaciones estructuradas, objetivas o más conocidas como multiple choice o de opción múltiple. En ese sentido, redactar consignas tiene un valor muy importante y de eso nos va a hablar ahora Magdalena Colombo. Adelante, Magdalena. Bueno, Gloria, muchas gracias por este contexto, por este marco conceptual tan interesante y tan necesario de tener en cuenta siempre. Buenos días a todos los profes, a todos los que están participando de este webinar y muchas gracias por su presencia. Y entonces la idea es compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas con la redacción de consignas, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que nosotros como profesores somos constructores de textos, ¿no es cierto? Permanentemente estamos construyendo textos que pueden ser consignas, que pueden ser materiales de estudio o de trabajo. Fíjense cómo en esta virtualidad de emergencia escribimos mucho, ¿no? Las plataformas virtuales nos invitan a escribir mucho, y entonces siempre es bueno, y ustedes de hecho seguramente lo hacen, pero siempre es bueno recordar que todos los textos, para ser textos, tienen que cumplir las 4 propiedades, que son la coherencia, que tiene que ver con el sentido, con la progresión temática, la cohesión, que tiene que ver con ir enlazando una idea con otra, la adecuación, que tiene que ver con el contexto, es decir, estamos en un contexto académico, y por supuesto la corrección. Siempre recordar esto. También es bueno tener en cuenta, como dice un autor que se llama Daniel Casani, que los profesores somos modelos de escritores, ¿no? Y que de alguna manera, no importa lo que enseñemos, somos modelos de escritores y también de alguna manera enseñamos lengua, ¿no? Y hacemos que los alumnos ingresen en ese mundo de los textos académicos, de la lectura y la escritura de textos académicos propios de las disciplinas que enseñamos. Es fundamental, cuando hablamos de la construcción y de la escritura de consignas, la claridad, ¿no? Al plantear las preguntas. Es decir, la idea es que podamos redactar de tal manera que los estudiantes comprendan perfectamente lo que deben realizar. Bien, entonces, ahora vamos a centrarnos en las consignas de tipo multiple choice. Los cuestionarios de Moodle, que enseguida van a ver, proponen distintos tipos de actividades. También hay otras como emparejamientos, como verdadero o falso, y otras que van a ver con Silvia enseguida, pero la idea de esta parte, de la redacción que vamos a proponerles ahora, es centrarnos en las consignas y en las actividades de multiple choice, ¿sí? O de opción múltiple. Bueno, este tipo de actividades tiene una estructura común. ¿Cómo es la estructura de estas consignas? Hay un enunciado, que podemos llamar tallo, que se va a completar con 2 o con más opciones alternativas. De esas opciones va a haber una que es la correcta y a las demás las podemos llamar distractores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? El tallo es la base del ítem, que tiene que estar muy claramente escrito y preferentemente en positivo, es decir, como una afirmación en positivo, no como una negación. Bueno, las opciones, la idea es que tienen que ser también muy claras, concisas, homogéneas en su contenido y con una gramática que guarde coherencia con el tallo. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que comprendan mejor esta parte. Y la idea es que los distractores, todas esas opciones que nosotros vamos colocando, sean tan posibles como la respuesta correcta. Es decir, si ponemos algo totalmente incoherente, fuera de lugar, y seguro que los alumnos se van a dar cuenta de que esa no es la opción correcta. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver algunas sugerencias sobre cómo redactar estas consignas de multiple choice. Después les vamos a compartir por el chat 2 artículos. Uno viene del ámbito de las ciencias médicas y bueno, es un estudio sobre cómo construir y cómo redactar consignas de multiple choice, y otro es un estudio que está en los cuadernos universitarios de UCASAL, que también plantea bueno, la elaboración y la escritura de consignas en el ámbito de las ciencias jurídicas. Esta primera sugerencia tiene que ver con lo que recién nos planteaba Gloria, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando pensamos en estas consignas de multiple choice, podemos pensar en redactar las preguntas de modo que permitan aplicar los contenidos, los conocimientos, y en las cuales generemos un contexto, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo viene del ámbito médico. Una opción es preguntar: ¿cuál de las siguientes situaciones es la más probable en un shock cardiogénico? Y ahí van las opciones: hipoxemia con pH normal, acidosis metabólica, etcétera, etcétera. Pero otra forma de redacción
es plantear el caso, ¿no? Entonces decir, una mujer de 74 años ingresa en urgencias por un dolor torácico, está inquieta, bueno, se van presentando los síntomas de esta mujer, es decir, un caso, y a partir de ahí se genera la misma pregunta que vemos en la opción 1, pero ya como para poder aplicarla en un caso concreto, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo. Podríamos preguntar, ¿son sombras de las TIC los nuevos modos de lectura y escritura, la brecha digital y la pérdida de la privacidad, o el almacenamiento de archivos en la nube? A eso mismo yo lo puedo plantear a partir de un contexto, y entonces decir que Victoria tuvo que viajar a un pueblo del interior, pero en ese pueblo del interior no hay conectividad, y entonces no pudo terminar de hacer su tarea, y después, cuando volvió a su casa, ingresó a buscar información, y se encontró con un montón de datos relacionados con lo que había buscado el día anterior, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, preguntamos, ¿qué sombras de las TIC podemos identificar? Las opciones son las mismas, pero en esta segunda opción estamos nosotros dando un contexto, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí habíamos puesto en último lugar la posibilidad de los audiovisuales. Esto también es interesante que lo tengamos en cuenta cuando planteamos consignas de multiple choice, que los formularios, el recurso de Moodle, el cuestionario de Moodle lo permite, y es, por ejemplo, plantear un contexto, pero a partir de la visualización de un audiovisual. Puede ser un audiovisual, puede ser una imagen que genere un contexto, y a partir de esa visualización, entonces los estudiantes tienen que elegir una de las opciones. Bien, otra sugerencia tiene que ver con esto de que los distractores deberían tener coherencia gramatical con el enunciado, ¿sí? Es decir, cada opción que pongamos debería poder leerse a continuación de ese tallo. Fíjense este ejemplo. Un hombre de 60 años es trasladado a urgencias por la policía al haberlo encontrado en estado inconsciente en la calle. Una vez determinado que la vía aérea está abierta, el primer paso en el tratamiento debe ser la administración intravenosa de. Si yo digo la administración intravenosa de examen del líquido cefalorraquídeo, si yo digo la administración venosa de vitamina A o de fentonina, diazepam, pero si yo digo las opciones, fíjense, A y C, no están bien, porque yo no puedo decir la administración intravenosa de tomografía computarizada de la cabeza. Eso no tiene coherencia con el enunciado, y entonces ya enseguida se van a dar cuenta de que no son las opciones que corresponden, ¿sí? Entonces es bueno, cuando redactamos, leer el enunciado y a continuación leer cada una de las consignas que hemos colocado para ver si guardan relación y se pueden leer a continuación. Bueno, una tercera sugerencia, que ya es la última que vamos a hacer, es que todas las opciones sean homogéneas en cuanto a su longitud, en cuanto a su complejidad, y que no vayamos repitiendo elementos que ya hemos ido poniendo en las opciones anteriores. En este ejemplo se van a dar cuenta. Si yo digo, la brecha digital en la sociedad de la información ocurre por motivos geográficos, económicos, generacionales, de conocimiento, y en la última opción le digo geográficos, económicos, generacionales y de conocimiento. Ven que primero la última opción es mucho más larga, pero además va recopilando todas las opciones que puse anteriormente, ¿sí? Entonces esta más completa es la que va a ser correcta, ¿sí? Entonces podría redactarlo de otra manera, como por ejemplo, la brecha digital existe por diversos motivos identificables, un único motivo identificable, motivos desconocidos. Entonces, es otra opción más interesante, ¿sí? Bueno, algunas otras pequeñas sugerencias es que no se recomienda incluir opciones que engloben a otra, ¿no? Por ejemplo, yo digo una primera opción, una segunda opción, y la opción C es que A y B son correctas. O otra opción es que ninguna de las postuladas son las correctas. Ese tipo de opciones que engloben a otras no se recomiendan al redactar consignas. Tampoco se recomienda utilizar términos imprecisos como posiblemente, podría ser, o términos absolutos como nunca y siempre. Tampoco se recomienda, esto que decíamos al principio, utilizar proposiciones negativas. Por ejemplo, decir, no es cierto que,
o es falso que, dos puntos. Eso tampoco se recomienda, y tampoco formular enunciados que supongan juicios de valor u opiniones personales, porque estamos hablando de pruebas más bien objetivas, eso lo podemos dejar para otro tipo de evaluaciones. Bien, y finalmente, profes, queríamos repasar con ustedes cuáles son los momentos del proceso de escritura. ¿Sí? Cuando redactamos consignas, cuando redactamos cualquier tipo de texto, nosotros primero tenemos un momento de planificación o de diseño, en donde pensamos en eso que vamos a escribir, lo diseñamos, lo podemos diseñar en nuestra cabeza, en un papel, podemos escribirlo. Luego pasamos al momento de la textualización, es decir, lo ponemos por escrito, ¿sí? Y finalmente viene la etapa de la revisión. En realidad estas tres se dan todo el tiempo, son como un círculo, pero esto es para decirles, el momento de la revisión es fundamental. Es decir, es importante revisar lo que hemos escrito. Leerlo de nuevo, por ejemplo, leerlo en voz alta, es una muy buena opción porque ahí al escucharnos nos damos cuenta de algunas cosas. Leérselos a otros, entonces cuando elaboremos nuestras consignas podemos leérselas a colegas o también a algunos alumnos para ver si eso se comprende, si se está comprendiendo correctamente. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es lo que queríamos compartir brevemente, ¿no? Algunas sugerencias de redacción. Y entonces ahora vamos a pasar con la profe Silvia, que nos va a explicar entonces la construcción de los cuestionarios. Gracias Magdalena y Gloria por el marco previo. Buen día, profesores. Yo voy a abordar ya la creación de este instrumento, que es el instrumento cuestionario en Moodle. El cuestionario tiene en Moodle 3 etapas. ¿Bien? Lo tenemos que pensar en 3 etapas. Una etapa de diseño, que es a la que le vamos a dedicar casi todo el tiempo hoy. Una etapa que ya es la implementación, la ejecución del cuestionario, y una etapa posterior, que bien mencionaba Gloria, que tiene que ver con la valoración de los resultados. Bien, nosotros vamos a concentrar en esta primera etapa, que es la del diseño, y vamos a ver hacia el final cómo puedo yo ver los resultados de mis alumnos para después hacer un proceso de valoración de los resultados obtenidos. En esta etapa de diseño, a su vez, la podemos subdividir en 2 grandes momentos. En Moodle, por un lado, se configura, se crea el cuestionario, el instrumento, pero ese instrumento no tiene valor si no tiene preguntas. Entonces tiene otra etapa, que es la creación de las preguntas. En realidad, el proceso recomendado es el de comenzar por construir las preguntas. Y de hecho Moodle me permite ir construyendo con tiempo, con pausa, con la reflexión necesaria, un banco de preguntas, del cual yo después voy a valerme para crear mi cuestionario, uno o más. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar viendo cómo es esta primera construcción de un banco de preguntas. Voy a compartirles mi pantalla. Bien. Yo en este caso, para este ejemplo, estoy usando un espacio dentro de una de las plataformas de la universidad en la que tengo un rol de docente. Bien, en este espacio, bien, voy a comenzar creando un banco de preguntas. Una vez que ustedes entran al espacio de alguna de sus materias, ya identifican y conocen todos el botón de configuración. Dentro del botón de configuración, vamos a acceder a esta última opción que dice aún más, que me da otras opciones de configuración que me ofrece la plataforma referidas a los usuarios, a informes, pero fundamentalmente vamos a llegar a este último bloque, que es todas las opciones referidas al banco de preguntas. Vamos a acceder a ver qué preguntas tengo ya en mi banco de preguntas. Para tener estas preguntas ordenadas de alguna manera, me permite crear categorías. Bien, entonces, en esta misma pantalla puedo crear preguntas y previo a la creación de las preguntas, crear categorías. De hecho, tienen estas 2 solapas acá en la parte superior. Yo voy a pasar a la solapa categorías. Podrán ver que yo acá ya tengo algunas categorías creadas
y dentro de mis categorías ya tengo preguntas. Este número que aparece entre paréntesis es cuántas preguntas están contenidas ya en mi categoría. La creación de categorías es muy sencilla, simplemente en esta parte inferior digo en el contexto de qué materia quiero crear las categorías, el nombre de la categoría y la añado. Bien, ahora lo hacemos. Pero es importante tener en cuenta acá que primero yo tengo que pensar esas categorías. Estas categorías pueden responder, por ejemplo, a unidades temáticas o ejes temáticos, pueden responder a competencias, ¿bien? Pueden responder incluso a una combinación entre unidades temáticas y lo mencionado por Gloria inicialmente, procesos cognitivos, porque yo puedo tener preguntas para una misma temática que respondan a operaciones cognitivas más básicas, bien, a operaciones o actividades que tengan que ver con el recordar, con el comprender, y después te puedo tener en otra categoría separada otro tipo de actividades o preguntas que respondan a operaciones o procesos cognitivos de orden superior. ¿Bien? ¿Para qué? Para que al momento de crear yo en la siguiente etapa el cuestionario, yo pueda equilibrar ese cuestionario tomando preguntas no solo de diferentes temáticas, sino también que impliquen diferentes operaciones cognitivas. Bien, vamos a ver en este caso un ejemplo simple de cómo crear una categoría. Supongamos que yo tengo, en este caso, categorías referentes a una temática que es informática, y supongamos que yo tengo preguntas relacionadas al uso de Excel, a sistemas de información y a redes. Y quisiera yo crear una categoría nueva que sea Excel, pero acá van a estar preguntas ya de orden o competencias que involucren, ahí está, procesos cognitivos de orden superior, así que le voy a poner Excel superior, supongamos. Y puedo añadir categoría. De esta manera, fíjense que ustedes van a poder ir creando todas las categorías que precisen. Bien, si una categoría está mal creada, se puede eliminar. Y también tengan presente que pueden crear subcategorías dentro de una categoría. Cuando yo voy a crear una categoría, puedo decir que la estoy creando para toda mi materia o dentro de alguna de las categorías que ya tengo. Bien, entonces se pueden crear subcategorías. Una vez creadas las categorías, tengo que poner preguntas adentro de ellas. Y para eso voy a ir a esta otra solapa. Preguntas. Nosotros nos vamos a concentrar en este webinario solamente en 3 tipos de preguntas. Verdadero o falso, cómo la configuro, cómo creo una opción verdadero o falso, cómo creo una pregunta de opciones múltiples y una de emparejamiento. Bien, lo primero es ver que yo ya tengo acá unas cuantas preguntas creadas. Voy a seleccionar en primer lugar la categoría dentro de la cual quiero crear preguntas. En este caso lo voy a colocar acá. Voy a crear una pregunta, ya tengo otras creadas dentro de esa categoría y voy a hacer clic en el botón crear una nueva pregunta. Acá Moodle me presenta todos los tipos de preguntas. Como verán, hay una cantidad extensa. También hay muchísima referencia bibliográfica online y el mismo Moodle tiene muy buenos tutoriales sobre cómo crear todos estos tipos de preguntas. Nos vamos a concentrar en estas 3. Si comienzo con una pregunta verdadero o falso, que es muy breve y muy sencilla de configurar. Lo primero que tengo que colocar, acá tengo otra vez la opción de revisar dentro de qué categoría estoy creando esta pregunta. El nombre de la pregunta, ¿bien? ¿Qué nombre le puedo asignar a esta pregunta? Este nombre es un nombre interno, es para mí, para mi profesor. El alumno no ve el nombre de esta pregunta. Yo, por ejemplo, tomo como práctica decir a qué tipo de subcontenido responde esta pregunta. Entonces, por ejemplo, yo digo, esta es una pregunta que tiene que ver con el uso de funciones. Y le pongo funciones 1. Bien, para recordar que esta pregunta aborda esta temática. Bien, el espacio para las consignas de este verdadero o falso. Como verán, el espacio para redactar la consigna es el procesador de texto
de Moodle que ustedes ya vienen manejando en todos los otros recursos de Moodle, que me permite no solo escribir el texto, sino también trabajar numerosas opciones de formato. Y también es importante tener en cuenta que la consigna no necesariamente debe contener solo texto. Como verán, también, al igual que en otros recursos, puedo crear tablas, puedo insertar imágenes, puedo insertar videos, con lo cual podemos estar planteando consignas un poquito más interesantes. Yo ya tengo previamente preparadas mis consignas por una cuestión de tiempos en un documento de Word, así que ustedes me van a ver que voy copiando y pegando. ¿Bien? Entonces, planteo mi consigna, que yo ya la tengo escrita, ya tengo el texto escrito, pero esta consigna la quiero mejorar agregando una imagen, un contexto. ¿Bien? Entonces, vamos a insertar una imagen. Vamos a repasar este proceso que seguramente ya lo han visto en la creación de numerosos otros recursos de Moodle. Voy a buscar la imagen y voy a seleccionar el archivo que lo tengo ya preparado en mi computadora. Entonces, este es el ejercicio. ¿Bien? Estoy planteando, entonces, dada una situación X, ¿qué haría esta función de Excel? ¿Bien? ¿Qué cálculo generaría esta función de Excel? Esto es un verdadero o falso. Entonces yo le estoy diciendo que esta función permitiría, por ejemplo, hacer tal cosa, calcular tal cosa. En este caso, la respuesta a esta consigna sería verdadero. La respuesta correcta a esta consigna sería verdadero. Si yo voy bajando por la pantalla, después de la consigna, ¿qué otros parámetros tengo que configurar? Una puntuación. Por defecto, la puntuación que coloca es 1. Bien, dejamos la puntuación así porque después nosotros vamos a poner la puntuación que queremos realmente o la ponderación que le queremos dar a la pregunta dentro del cuestionario. Retroalimentación general. Pueden colocarla o no. Esta retroalimentación se muestra ya sea que la pregunta se haya contestado bien o mal. ¿Bien? A veces se suele utilizar esta retroalimentación, por ejemplo, para dar un modelo de respuesta correcta, para hacer referencia a en qué bibliografía o en qué material el alumno podría profundizar o reforzar esta temática. Bien, sobre todo en caso de que lo hubiera contestado, de que la conteste mal. Tengo que indicar cuál es la respuesta correcta. En este caso, mi respuesta correcta va a ser que coloque verdadero. Y después está lo que se llaman retroalimentaciones específicas. Yo le puedo poner o una general o una específica en caso de que conteste verdadero y específica en caso de que conteste falso. Yo, por una cuestión de tiempos, de los tiempos limitados de este webinario, las retroalimentaciones ahora no las voy a colocar, pero si recuperamos esto que nos mencionaba Gloria sobre el valor formativo de la evaluación, sería muy importante trabajar en estas retroalimentaciones o feedback de acuerdo a si me ha contestado verdadero o ha contestado falso el alumno. Bien, acá tienen dos botones al final. Guardar los cambios y continuar editando es el que yo por lo general recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando toco este botón y vuelvo a descender por la pantalla, me habilita aquí mismo la vista previa. Puedo ver cómo quedó esta pregunta configurada y si tengo que hacerle algún ajuste, estoy en la misma pantalla de diseño para realizar los ajustes pertinentes. Voy a hacer una vista previa, entonces está la consigna, veo la imagen que acompaña a la consigna y que le da un contexto a esa consigna y están las opciones. El alumno marcará una u otra y yo puedo simular acá siendo el alumno que envío la respuesta y podría ver qué feedback me da si hubiera yo configurado estas retroalimentaciones. Bien, que yo en este caso no las he configurado. Si veo que está bien, que ya está bien configurada la pregunta, recién hago un guardar cambios y salgo de esa pregunta. Acabo de crear mi primera pregunta dentro de esta categoría. Voy a crear ahora una segunda pregunta.
Vamos a crear ahora una pregunta de opciones múltiples. Si me da el tiempo, vamos a ver cómo vamos con los tiempos, o les dejo a ustedes la inquietud de curiosear una variante del verdadero falso, que es múltiple verdadero falso. Esta. Una sola consigna y varias preguntas referidas a esa consigna, donde cada una puede ser contestada por verdadero o falso. ¿Bien? E incluso esas palabras verdadero y falso me las deja configurar. Yo podría decir en vez de verdadero que diga ventajas y en vez de falso que diga desventajas, por ejemplo. ¿Bien? Les dejo la inquietud de un poco ver esta otra variante del verdadero falso, el múltiple verdadero falso. Vamos a ir ahora a opciones múltiples. Voy a agregar una pregunta de opciones múltiples. La pregunta de opciones múltiples es una pregunta que puede responder a dos configuraciones posibles. Puedo tener un ejercicio de opciones múltiples donde solo una opción debe ser marcada como correcta, bien, o puedo tener un ejercicio de opciones múltiples donde más de una opción va a poder ser marcada o van a configurar la respuesta correcta, bien, y hay que prestar mucha atención a la configuración de esta segunda opción. Vamos a ver el primer ejemplo. Yo le pongo un nombre a la pregunta. Esta pregunta también va a trabajar el tema de funciones en Excel. Le pongo funciones 2. Planteo el enunciado. Nuevamente yo ya tengo escrita, en mi caso, la consigna, que la coloco acá, y mi consigna otra vez va a estar acompañada de una imagen que plantea la situación sobre la cual el alumno tiene que pensar la respuesta correcta. Estoy insertando bien, seleccionar archivo y voy a subir ese archivo. Muy bien, ahí está la consigna. Bien. El siguiente parámetro es la puntuación, que como les decía por defecto marca una puntuación de 1, una retroalimentación general. Recordemos otra vez, la general se muestra tanto si las respuestas son positivas, correctas o incorrectas. Bien, es general. Puedo no configurar esta retroalimentación. Y después están las específicas para cada opción. Bien, este parámetro es esencial prestarle atención. ¿Solo una respuesta va a ser correcta o va a permitir que varias respuestas sean correctas? Voy a plantear primero este. Solo una respuesta es correcta. Bien. Si quiero que ordene al azar las opciones, si quiero barajar las respuestas, bien. Si quiero que las opciones salgan numeradas, va a salir opción A, B, C, D, si hubieran 4 opciones. También puedo quitar esta opción de numeración, que no salgan numeradas, ni 1, 2, 3, 4, ni A, B, C, D, simplemente que se vean las opciones. Bien. Y luego van las opciones, tanto las correctas como los distractores. Bien. A mí en particular me gusta siempre poner al principio las correctas y luego a continuación los distractores por una cuestión de orden, de prolijidad. Bien. Entonces voy a colocar mi respuesta correcta, bien, y como solo una opción es correcta, en este caso, esa respuesta correcta se lleva la totalidad de la calificación o puntaje. Entonces, la calificación, el 100% de la calificación va a estar si marcan esta respuesta correcta, bien. Y luego vienen los distractores, bien. Yo puedo poner como distractores otras respuestas y estas no llevan ninguna calificación. Pongo otros distractores y ninguna calificación. Bien, entonces he configurado acá una pregunta de opción múltiple. Luego de poner las opciones, fíjense que tiene espacio para 4 opciones originalmente, perdón, para 5 opciones. Pero si ustedes quieren plantear más de 5 opciones, cosa que veo poco probable en una opción múltiple como esta,
acá pueden agregar más espacios para más opciones. Bien, los parámetros que vienen a continuación no son aplicables a cuestionarios que se van a usar como examen final. Son más bien aplicables a cuando va a haber más de un intento. Quizás si estoy pensando este recurso, por ejemplo, como un instrumento de autoevaluación del alumno. Bien, ahí puedo pensar que el alumno tenga más de un intento permitido. Entonces, repaso rapidito. Un nombre para la pregunta, un enunciado o consigna de la pregunta, bien, la puntuación que la dejo como está por defecto, este campo o parámetro, si voy a permitir una respuesta correcta o más de una respuesta correcta, si voy a querer ordenar al azar las opciones y luego las opciones, teniendo presente que si hay una sola correcta, a esa le tengo que poner el 100% de la calificación. Si yo grabo hasta acá, grabo y continúo editando, quiero grabar y continuar acá en la pantalla de edición, ya se habilita la vista previa. Voy a ver cómo me quedó este ejercicio. Bien, está acá la pregunta, está acá las opciones. Cada vez que yo configure un ejercicio de opción múltiple donde solo una respuesta es correcta, el formato que toma el selector de opción es siempre un círculo, una redondelita. Solo una puede ser marcada. ¿Bien? Ahora, supongamos que digo no. Este ejercicio lo voy a transformar, lo voy a convertir en una opción múltiple con más de una respuesta correcta. He decidido reconfigurarlo. Entonces digo no, voy a cambiar las opciones. Voy a permitir varias respuestas correctas. ¿Bien? Entonces, en este caso voy a permitir, va a haber dos respuestas correctas. Esta es una, entonces ya no puede llevar el 100% del puntaje. Voy a tener que distribuir la calificación entre todas las respuestas correctas. En mi caso, como voy a tener dos respuestas correctas, voy a repartir 50% de la calificación para cada una. ¿Bien? Entonces, voy a colocarle 50% a esta respuesta correcta y 50% a esta otra respuesta correcta. Bien, entonces las respuestas correctas tienen una distribución, en este caso equitativa, del puntaje. Quiero que presten atención que acá donde estoy colocando las opciones, también tengo el procesador de texto de Moodle. Las opciones no necesariamente también tienen que ser texto. Las opciones también pueden incluir imágenes, pueden incluir tablas, pueden incluir videos, ¿bien? Simplemente en las opciones, si yo toco este botón que me despliega completo el procesador de texto, tengo todas las opciones que el procesador me ofrece para enriquecer las opciones. ¿Bien? Ahora vienen los distractores. Y acá es donde hay que prestar atención. Yo voy a poner dos distractores. Este y voy a agregar uno más. Entonces voy a agregar más espacios. Voy a tener en total 4 opciones, 2 correctas y 2 incorrectas. Voy a poner esta y acá en la opción 4 voy a poner otra más que es incorrecta. Bueno, este ejercicio hay que prestar suma atención. Si yo lo dejo configurado así, las incorrectas, ¿bien? No suman ningún puntaje y si suman puntaje las correctas, se presta para una acción, digamos, de parte del alumno no tan honesta. Si el alumno me marca todas, como está marcando las correctas y las correctas suben puntos, y también me está marcando las incorrectas, pero las incorrectas ni suman ni restan, siempre va a obtener el máximo puntaje. ¿Bien? Un alumno que hace un ejercicio de este y me tilda todas las opciones, va a obtener siempre el máximo puntaje si yo dejo este ejercicio configurado así. En este tipo de ejercicio, opciones múltiples con más de una respuesta correcta, se recomienda penalizar
y restar puntaje por las incorrectas, para que no se genere esa posibilidad de que el alumno me marque todas y aún así obtenga el máximo puntaje. Bien, yo podría decir, por ejemplo, entonces, una incorrecta va a restar, por eso están estos valores negativos, que es para penalizar una respuesta incorrecta. Voy a restar 50 y esta otra opción, que era el otro distractor, va a restar también 50. Bien, esto hay que también aclararlo. Ya vamos a ver dentro de un ratito, cuando creemos y configuremos el examen, que estas cosas hay que explicitarlas. Hay que contarle al alumno que va a trabajar y va a proceder de esta manera el cuestionario. Bien, cuando las preguntas son de opciones múltiples con más de una respuesta correcta. Bien, hay que explicitar que voy a penalizar y voy a restar puntos. Los puntos se restan de los puntos obtenidos en esta pregunta. Bien, bien. Ahora, ya puse las opciones, simplemente guardo y hago una vista previa para ver cómo me ha quedado este ejercicio. Bien, entonces me ha quedado configurado de esta manera, donde el alumno puede marcar una o más. Cuando un ejercicio es de opciones múltiples y permite la elección de más de una respuesta, el selector de opciones tiene la forma de un cuadrado, adopta la forma de un cuadrado. ¿Bien? Bueno, ya he creado esta pregunta. Vamos a avanzar, guardo, y voy a concluir con una pregunta de emparejamiento. ¿Bien? Ya no quiero trabajar en esta categoría, me voy a cambiar de categoría y ahora quiero trabajar en esta otra categoría. Bien, voy a crear una pregunta ahora en otra categoría, donde ya hay una pregunta previamente creada y yo voy a agregar una nueva. La próxima pregunta que voy a mostrar es cómo configuro uno de emparejamiento, de asociación. Bien, nuevamente me pide un nombre para la pregunta. En este caso va a ser tipos. Es una pregunta que va a aludir al tipos de redes. Bien, el enunciado de la pregunta, que nuevamente yo lo tengo ya escrito, y igual que antes tengo el puntaje, una retroalimentación general que la puedo colocar o no, bien, y comienzo acá a poner las parejas que quiero asociar. Va cada pareja, cada pregunta con su respuesta correcta. Bien, entonces armo la pareja número 1, la pareja número 2. En la pareja número 1 quiero que vuelvan a recordar que pueden insertar también otro tipo de elementos que de datos que no sean solo texto. En este caso, mis opciones van a ser imágenes. Quiero colocar una imagen y que el alumno relacione, me diga qué tipo de red es cada una de estas imágenes. Bien, yo voy a comenzar colocando esta, voy a subir el archivo y la respuesta que espero acá que me dé es LAN. Bien, voy a subir acá otra imagen y la respuesta que espero que me dé a esa otra opción. Bien, simplemente voy insertando y acá espero que responda mal. Una aclaración. Puede repetirse la respuesta. Yo puedo decir, acá tiene que asociarlo con LAN y esta también lo tiene que asociar, por ejemplo, con LAN. Bien, se pueden repetir respuestas. Bien, puede estar repetida una misma respuesta. Y acá por último voy a poner la última imagen, voy a tener 3 parejas en mi caso. Y acá espero que me conteste one. Pero acá viene algo que también es interesante. Chicos, profesores, perdón, pueden tener respuestas sin preguntas. ¿Para qué? Para crear o sumar distractores. Miren, voy a agregar más espacios porque ya se me acabaron los espacios. Me dio 3 espacios nada más, voy a agregar más espacios. Y en el espacio número 4, no voy a poner pregunta, pero sí voy a poner una respuesta, por decir algo.
¿Para qué? Para sumar un distractor más al momento de hacer las asociaciones. Entonces, tener en cuenta que las respuestas pueden estar repetidas, 2 preguntas pueden tener la misma respuesta, y que puedo sumar respuestas sin preguntas para sumar distractores. Bien, notarán que, bueno, ya estaría acá terminado, voy a guardar los cambios y voy a hacer una vista previa, desciendo otra vez por la pantalla de cómo quedó este ejercicio de asociación. ¿Ven? Me dan acá y en vez de tener 3, aunque tengo 3 imágenes, tengo 4 opciones, porque agregué uno de los distractores. Entonces, de esta manera es como se visualiza un ejercicio de emparejamiento. ¿Bien? Muy bien, ya tengo acá creada preguntas. Y hemos visto, guardar cambios, cómo agregar preguntas a mi banco de preguntas. Ya está, yo ya tengo el banco de preguntas trabajado, he trabajado las categorías para tener un ordenamiento que responda a los objetivos didácticos de mi cátedra y a los contenidos de mi cátedra. Listo el banco de preguntas. Vuelvo a mi materia. Ahora lo que quiero ya es crear un cuestionario. Crear un cuestionario y alimentar mi cuestionario con preguntas de ese banco de preguntas. Bueno, para crear un cuestionario tengo que seguir los pasos que sigo para crear cualquier recurso en Moodle. Primero voy al botón configuración y voy a activar la edición. Una vez que puse activar edición, elijo en qué bloque voy a crear este examen. Bien, voy a crear acá una actividad. En este caso la actividad va a ser la actividad cuestionario y agrego. El cuestionario no nos tiene, aunque vamos a ver que tiene muchos parámetros, que no nos asuste un poco su configuración, porque no es complejo. Y tampoco quiero que ustedes se mareen ahora, sino que miren nada más el proceso de configuración. Después nosotros ya les van a compartir acá en la sala de chat 2 videos sobre cómo crear preguntas, estas preguntas que les mostré recién, y cómo crear un cuestionario. Entonces les van a quedar esos videos para que ustedes después lo tengan de referencia. ¿Qué lleva un cuestionario? Un nombre. Primero un nombre o título. Bien, coloco el nombre del examen, por ejemplo, que va a ser final. Yo los venía, he creado otros para mostrarle algunas situaciones, si me da el tiempo, al final de la clase. Supongamos final 7. Acá, la descripción. Aquí es donde ustedes deberían poner en limpio todas las reglas que va a tener su examen, todas las decisiones que ustedes hayan tomado respecto a este cuestionario. Desde cuándo y hasta cuándo va a estar activo, cuánto va a durar, cuántas preguntas va a tener, cuál es el requisito para aprobación, cuándo van a poder ver los resultados, cómo ustedes van a calificar, ¿bien? Sobre todo tengan presente que a veces ustedes después tienen que hacer un trabajo posterior de asignación de las notas, porque yo puedo decir este cuestionario va a tener 10 preguntas con el 60% aprueba, pero ese 60% después en su calificación final, por ejemplo, va a ser un 4. Bien, entonces todas las reglas del examen tendrían que estar especificadas acá. También, por ejemplo, si yo voy a penalizar respuestas incorrectas, debería hacerlo explícito en este espacio, ¿bien? O incluso hay docentes que tienen la práctica ya de ponerlo a través de otros recursos, como puede ser el recurso de etiqueta, por ejemplo, en la plataforma un día previo al examen o 2 días previos al examen, ¿bien? Yo voy a poner acá unas consignas que ya tengo escritas, bien, consignas generales del examen, donde le digo que va a haber 10 preguntas que con el 60% del puntaje va a aprobar, bien, que va a tener 30 minutos para hacer el desarrollo, que cuando culmine, esto ya vamos a ver que puedo ponerlo o no, que cuando culmine el examen él va a poder saber si está aprobado o desaprobado, pero el detalle
general del examen solo lo va a poder ver cuando todos los alumnos hayan terminado de rendir sus exámenes. Y que la calificación final, que corresponde al puntaje obtenido, la va a ver después reflejada, por ejemplo, en su sistema de autogestión. Entonces pongo todas estas reglas acá explícitas. Una vez que pongo la descripción del examen, voy con la temporización. ¿Bien? ¿Desde qué día y a qué hora va a estar habilitado y hasta qué día y a qué hora va a estar habilitado? ¿Bien? ¿Y cuánto tiempo va a tener el alumno una vez que ingresa al examen? Yo puedo decir, por ejemplo, este examen va a estar habilitado desde hoy a las 12 horas hasta hoy a las, voy a poner ahora un poquito de rango, sin que quiere decir que nos vayamos a estirar con este seminario hasta las 14. Vamos a poner acá, espérenme un segundo, acá. Por ejemplo, este cuestionario va a estar habilitado desde las 12 hasta las 14, pero una vez que el alumno ingresa, le voy a poner un tiempo. Tiene un tiempo de desarrollo de 30 minutos. Este tiempo puede ser menor, puedo decir desde las 12 hasta las 12:40 o hasta las 12:50, pensando también que los alumnos pueden tener un inconveniente al momento de querer ingresar al examen, con conectividad, con que le cueste un poquito, con que esté más lento el acceso porque son muchos los alumnos que están accediendo al mismo recurso. Entonces siempre poner algún margen acá de tiempo y el tiempo que va a tener para desarrollar las preguntas una vez que entró al examen. Bien, este parámetro es importantísimo, está preconfigurado así. Es muy recomendable o se recomienda desde la administración de la universidad no modificarlo. Bien, el envío se realizará automáticamente. Si al alumno se le cumplen sus 30 minutos o tiene algún problema de conectividad, el envío del examen es automático. El examen se entrega automáticamente, ¿bien? Y queda almacenado en nuestras bases de datos, entonces esa entrega del alumno. Esto es importante, porque si no, si se le agota el tiempo y el alumno no tocó un botón que dice enviar, no se entrega, ¿bien? La verdad es que internamente las respuestas a algunas preguntas, las preguntas sí se van almacenando ya en nuestra base de datos. Es bueno esto, ¿bien? Y que el alumno sepa esto porque le da tranquilidad de que hasta donde él haya ejecutado el examen quedó guardado, ¿bien? Y fue enviado automáticamente. Calificación. En este parámetro a nosotros nos interesa solo una cosa, la cantidad de intentos permitidos, ¿bien? En este caso, que yo lo estoy armando como si fuera un examen final, va a tener un solo intento permitido, ¿bien? Este parámetro no es necesario ponerlo porque nosotros después las calificaciones las vamos a tener que hacer a mano, ¿bien? Hacer una correlación entre los puntos que obtuvo el alumno y qué nota le voy a poner a ese puntaje obtenido, ¿bien? En el sector esquema, ¿cómo quiero que se presenten las preguntas al alumno? De a una por vez, por ejemplo, mi examen va a tener 10 preguntas, quiero que vaya de uno en uno, por ejemplo. Pero ustedes pueden decir, no, que se presenten de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, agrupar cuántas preguntas van a aparecer por página es. Yo en esto les pido que ustedes tengan en cuenta algo muy importante. Si la pregunta se presenta de a una, se presenta la pregunta, el alumno contesta y en el momento en que avanza a la siguiente página, se almacena, ya queda almacenado. Si yo le presento 3, solo en el momento en que contestó las 3 y avanzó a la siguiente página, bueno, cuando avanzas recién se almacenan esas 3. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si el alumno en el medio de la ejecución de un examen tiene un inconveniente de conectividad y se le cierra el examen o se desconecta del examen, ¿qué es lo que va a quedar almacenado? ¿Bien? ¿Qué es lo que queda guardado como respuesta? ¿Bien? Si está en una pantalla que tenía 5 preguntas y estaba a medio contestar, esas 5 se pierden. ¿Bien? La última pantalla en la que haya estado
antes de avanzar es la que queda almacenada. ¿Bien? En mi caso quiero ir presentando una pregunta, cada pregunta quiere decir una por página. ¿Bien? Comportamientos de las preguntas, ¿bien? Si quiero que pero esto lo mismo, nosotros ya lo hemos configurado en cada pregunta, si queremos que las opciones se ordenen al azar, ¿bien? La retroalimentación nuestra siempre va a ser diferida, digo, en este caso, que lo estamos haciendo como un examen final, la retroalimentación se la voy a dar cuando ha concluido el examen o cuando todos los alumnos han terminado el examen, ¿bien? Y acá viene justamente el tema de retroalimentación. ¿Qué va a poder ver el alumno y cuándo lo va a poder ver? Y acá hay dos grandes grupos, sobre todo, aparecen 4, pero hay 2 sobre todo en los que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué quiero que vea el alumno cuando termina su intento? Apenas termina su intento, ¿bien? Tengan presente que un alumno termina su intento, pero quizás hay otros alumnos que todavía están rindiendo. Yo puedo decir, no, cuando termine el intento, no quiero que vea cuál fue correcta, no quiero que vea el puntaje, ni la específica, ni la general, ni cuál era la correcta. ¿Bien? Quizás quiero que vea si está aprobado o desaprobado y nada más. ¿Bien? Cuando termine el intento. Esto es mientras el examen aún está abierto, esto lo van a destilar todo. Ahora, cuando todos terminaron de rendir, yo podría decir, bueno, ahí quisiera que vea la retroalimentación específica que puse para cada opción. O quisiera que vea si su respuesta fue correcta o no. O quisiera que vea también el puntaje. O quisiera que vea la retroalimentación global, que esa no la vimos aún porque viene en el siguiente parámetro abajo. La global es poderle decir estás aprobado, estás desaprobado. ¿Bien? O puedo decir nada. Nada, hay docentes que hacen esto, nada, y cuando todos los alumnos efectivamente han terminado de rendir, incluso aquellos alumnos para los que le hago una excepción y rinden un poquito después porque han tenido alguna dificultad técnica, recién entran acá al examen, lo vuelven a editar, tildan y recién le hacen visible estas retroalimentaciones al alumno. Bien. Esto es cuestión de que cada cátedra analice qué quiero darle como respuesta al alumno y cuándo quiero que la vea. Bien. Este es un parámetro que ustedes pueden dejarlo configurado así y después de que el alumno rindió, entrar, modificarlo para que el alumno vea la respuesta después. Bien. En mi caso, por una cuestión de tiempos, yo voy a decir que, bueno, que cuando todo el examen termine, no lo vamos a poder ver tampoco, porque este examen que yo estoy creando supuestamente termina a las 14 horas. Quisiera que vea el intento, si la respuesta fue correcta, los puntos obtenidos, específica y general no, porque no las configuré, y una retroalimentación global. Bien. En apariencia no tocamos nada, restricciones sobre el intento, nada, y vamos a la retroalimentación global. Es opcional, la pueden colocar o no. Pero si ustedes ya le quieren ir diciendo al alumno si está aprobado o desaprobado y ustedes tienen un porcentaje establecido de aprobación, lo pueden configurar acá. Le digo, si el alumno desarrolla entre el 100% y el 60%, obtiene entre el 100 y el 60% del puntaje, quiero que diga que está aprobado. Y si obtiene entre un 60 y un 0, está desaprobado. ¿Bien? Puedo configurarlo o puedo no mostrarlo a este aprobado y desaprobado y después yo hacer esas devoluciones ya puntualmente para todo el grupo. ¿Bien? Restricciones de acceso, si lo van a usar como examen final, sí. Y van a tener que añadir restricciones y en esto sus jefes de cátedra los van a poder asistir. La universidad ha hecho, y ya lo tiene hecho, un trabajo previo, que es
todos los alumnos suyos que se inscriban para rendir como alumnos regulares, ha creado un grupo con todos esos alumnos, con todos los que se inscriban para el 5º llamado y con todos los que se inscriban para el 6º llamado. Y todos los alumnos que se hayan inscrito en condición de libre también ha creado un grupo. Ustedes tienen que decir acá cuáles son los grupos que van a poder acceder a este examen. ¿Bien? Entonces pueden añadir restricciones y decir qué grupo. Bien, y ustedes acá van a ver los grupos. Yo ahora no veo nada, porque esto en realidad no es una materia real, es un espacio que tengo yo solo para practicar con Moodle, pero ustedes verían sus grupos. Van a ver su grupo de alumnos regulares 5º turno y su grupo de alumnos libres 5º turno. ¿Bien? Ustedes pueden decir, yo voy a hacer el mismo examen para todos. Esta parte de multiple choice es igual para los que rinden libre como regular. Y después voy a hacer otra actividad que va a diferenciar el examen de un alumno libre del examen de un alumno regular, por ejemplo. Entonces ustedes dicen qué grupos son los que van a poder acceder a este examen. En esto sí les pido que se apoyen en sus jefes de cátedra para poder configurar bien este parámetro si van a usar este instrumento, por ejemplo, para un examen final. Y se acabó, ya lo configuré bien. Yo sé que han sido muchas las opciones, pero como les digo, hay un video instructivo con esto para que lo puedan repasar. Lo guardo, ya está el examen creado, pero lo que está es el esqueleto del examen, ¿bien? Ahora, adentro de ese examen tengo que meter preguntas. Lo busco, aquí está mi examen. Entro al examen, hago clic. Y una vez que entro al examen, otra vez tengo la opción de configuración. ¿Qué tienen acá? Yo quiero que le presten atención a 3 operaciones. Editar cuestionario es poner preguntas adentro de este examen. Vista previa, verlo a mi examen cuando ya lo tenga con preguntas. Y calificaciones, después acá voy a... Esta es la última etapa, ¿bien? Cuando yo les decía que la creación de un examen tenía 3 etapas, diseñar, ejecutar y después valorar, acá voy a poder ver qué resultados obtuvieron mis alumnos y voy a poder hacer esa valoración de los resultados. Bien, voy a comenzar ahora a editar el cuestionario. Voy a ponerle preguntas. Fíjense, está vacío, no hay preguntas. Este es mi cuestionario, este es el espacio de preguntas y no hay ninguna. Si yo voy al botón agregar, tienen estas 3 opciones. Yo puedo agregar preguntas y ponerme en este momento a crear preguntas, pero en mi caso no es necesario porque ya tengo un banco de preguntas. Puedo entrar al banco de preguntas y seleccionar puntuales cuáles son las preguntas que quiero que configuren este examen. Yo puedo elegir manualmente las preguntas y el orden en que quiero que aparezcan y las categorías de donde quiero tomar las preguntas. Y en ese caso digo, bueno, estas 10 preguntas son comunes para todos los alumnos. ¿Bien? O también puedo usar esta otra alternativa o las puedo usar combinadas, que tome preguntas aleatorias de mi banco de preguntas. Yo puedo decir, toma de esta categoría 2, de esta categoría 3, de esta categoría 4. Yo voy a hacer ahora algo que combina esta alternativa con esta. Del banco de preguntas, de la categoría redes, quiero que aparezcan sí o sí estas 2 preguntas. Van a ser comunes para todos los alumnos. Estas 2 le van a aparecer a todos. Las añado. Luego voy a agregar, pero ahora quiero tomar aleatorias. De la categoría Excel, quiero que me sume 4 preguntas. Elijo cuántas. Pensando en todo esto que haya un equilibrio, que las preguntas tengan todas quizás después un desarrollo donde haya un igual nivel, donde también involucre, como mencionaba Gloria, diferentes capacidades dentro de lo que eran las taxonomías de Bloom. Y ahora voy a tomar aleatoriamente de otra categoría, que va a ser esta, sistemas de información, otras 4 preguntas. Listo. Ya seleccioné cómo va a estar configurado mi examen.
Estas preguntas yo acá puedo cambiarles el orden, las puedo mover. Tienen esta opción que es que las preguntas se ordenen al azar. Usarla con cuidado. Que las preguntas se ordenen al azar significa que se le van a mezclar al alumno las preguntas de REDE con las de Excel, con las de sistemas de información, que no va a haber una lógica o una secuencia. Y más si ustedes van a trabajar ejercicios de diferentes niveles de complejidad. Y ustedes dicen, voy a comenzar con preguntas de menor complejidad y vamos a ir avanzando hacia preguntas de mayor complejidad. En ese caso, el orden es importante, aunque algunas de esas preguntas van a ser tomadas al azar. Bien, acá pongo la calificación máxima. Si ustedes dicen, bueno, esto es el puntaje, no es la nota, es el puntaje. Bien, yo digo, bueno, el puntaje lo voy a manejar de 0 a 100. Bien, y ahora pongo la ponderación que quiero estas preguntas. Bien, si ustedes no tocan esto y dejan todo 1, significa que todos tienen igual ponderación. Lo que va a hacer automáticamente Moodle es 10, 10, vale, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. O ustedes pueden tomarse el trabajo acá con este lápiz de especificar un puntaje para cada una. Y pueden modificar, decir, esta quiero que valga 10, esta quiero que valga 10, por ejemplo, esta quiero que valga, voy a poner ahora, para mostrarles que se puede cambiar, 5, esta 15, y así seguir hasta terminar. Bien, yo ya termino, grabo y el examen está terminado. Bien. Es un recurso que lleva su tiempo, como verán, que no se puede improvisar. Lo guardo y listo. Si vuelvo acá a mi examen, puedo hacer una vista previa, ¿sí?, de cómo quedó y cómo lo va a ver el alumno. Ve esta línea de tiempo donde va a poder ir viendo la progresión. Están las preguntas que son obligatorias, el alumno va a poder ir contestando, ¿bien? Y avanzando a la siguiente pregunta. Otra manera de probar el examen, yo regreso acá a mi curso, es cambiándose ustedes de roles. Yo sé que esto ya se los han mostrado en webinarios anteriores. Ustedes saben que ustedes se pueden cambiar de rol, salir de su rol de docente, pasar al rol de alumno y ver cómo vería el alumno este recurso. ¿Bien? Entonces yo me puedo cambiar al rol de estudiante. Ahí estoy en mi rol de estudiante y lo puedo, ahí están las consignas, las reglas de juego, ¿bien? Y puedo, bueno, me dice continuar con el último intento porque yo ya había estado tratando de resolverlo. Soy yo misma con mi rol de docente que recién entré al examen con la vista previa y comencé a contestar, ¿bien? Entonces puedo decir, bueno, en la pregunta 1 contesto esto, en la pregunta 2 contesto, yo ahora por una cuestión de tiempo voy a contestar cualquier cosa, no voy a leer mucho lo que dicen las opciones. Ya vamos terminando, quiero terminar uno para mostrarles cómo se ve el resultado. Bien, ya termino, puede quedar alguna pregunta sin contestar, puede quedar un siguiente, bien. Termino de contestar una más. Bien. Y cuando termina de contestar todas, ¿sí?, envía y termina, ¿sí? Confirma el envío, ¿sí? Muy bien, si yo vuelvo a mi rol de docente, cuando yo entre al examen final, ¿bien?, y ponga a ver las calificaciones, me va a mostrar, bueno, en este caso me mostraría si se guardara ese informe, respuestas han sido contestadas. Les muestra acá la grilla de todos los alumnos ordenadas alfabéticamente. Esta grilla de calificación o resultado se puede
exportar, ¿bien? Ustedes van a encontrar acá un botón de exportación que les va a permitir exportar a Excel, bien, por ejemplo, esa grilla de resultados, para tenerlo presente. Hay que crearlos con tiempo, no se puede improvisar con este tipo de recursos y es muy importante ensayarlos, ¿bien? En el contexto de la... Dejo de compartir, así puedo verlos un momentito. En el contexto de la cátedra, ensayarlo entre ustedes, entre los profesores, ver que los tiempos alcancen, ver que las consignas sean claras, ver que ese feedback, esa retroalimentación que le doy al final al alumno es apropiada y se muestra bien. Ensayen el recurso antes de usarlo. En realidad, si ya lo hubiera estado utilizando en la materia mientras la estuve desarrollando, utilizándolo para autoevaluaciones, para pequeños diagnósticos, la verdad que uno ya está como más canchero, ¿bien? En el uso del recurso. Veo que han escrito muchísimo en el chat. Yo como estaba compartiendo la pantalla, me era imposible leer todo lo que ustedes iban preguntando en el chat. En principio, esto es la creación y la configuración. No quiero que en esto se sientan apabullados. Hay 2 videos instructivos que les van a estar compartiendo en el chat para que recuerden o repasen estos pasos que yo mostré, tanto en la creación de preguntas como en la configuración de un examen. Silvita, te voy, si querés, pasando en limpio algunas consultas. Acá preguntan, por ejemplo, Male, vos también si tenés, nos ayudas. Por ejemplo, preguntan si cuando se elige la opción aleatoria, ¿es para cada alumno que le va a aparecer un cuestionario diferente o es para el grupo general de la clase? Para cada alumno. Es para Cuando cada yo alumno. digo para cada alumno, yo puedo decir, estas 2 preguntas, como mostraba recién, son fijas, a todos los alumnos le aparecen, y después 3 y 3 aleatorias a cada alumno. A cada alumno se le configura un examen diferente. Bien. Silvi, también preguntaban, perdón, si vos, por ejemplo, configurás un banco de preguntas en una materia, ¿no? ¿Vos podés exportar eso a otra materia que tengas en Moodle? Sí, sí. Yo le pido que en esto se apoyen. Si ven, a ver, cuando yo les mostré recién pregunta, estaba la solapa pregunta, la solapa categoría, está la solapa exportar y está la solapa importar. ¿Lo podríamos hacer nosotros? Sí, pero no. Apóyense, yo les pido en esto que se apoyen en el servicio técnico de la universidad. ¿Bien? Ustedes le dicen a su jefe de cátedra, este banco de preguntas que tengo en esta materia, quiero que me lo exporten a esta otra materia. El jefe de cátedra se comunica con el administrador de la plataforma, quien les hace esa transferencia. También quiero que les quede claro que todos los años, cuando se crea la nueva plataforma del nuevo ciclo lectivo, nos importan automáticamente los bancos de preguntas que teníamos del año anterior. ¿Bien? Con lo cual no es un trabajo de que un año creo y al año que viene, ¿qué hago? ¿Bien? Cada año el administrador de la plataforma, así como nos crea la materia nuevamente, nos importa el banco de preguntas que tuviéramos el año anterior. Bien, acá hay otra consulta y es en relación si se puede combinar preguntas verdadero o falso con alguna pregunta tipo ensayo y donde a su vez puede combinar la calificación automática y calificación manual. ¿Cómo sería eso? Sí, digamos, ahí entramos a trabajar ya con exámenes un poco más interesantes, ¿bien? Donde yo tengo algunos ejercicios que tienen una corrección automática, o sea, que son objetivos estructurados, pero también combino con alguna pregunta. La pregunta ensayo es una pregunta que permite que el alumno escriba. De hecho, me permite hacer 2 cosas, o que el alumno escriba o que suba un archivo, ¿bien? Con un desarrollo, ¿sí? Esa pregunta tiene una calificación que es a mano, que es manual. Si yo llego a crear, a ver, creo que lo tengo por acá, así se los comparto rapidito. Yo se los voy a mostrar acá, espero que no se me haya cerrado la sesión porque estuve hablando mucho. Tengo acá una sesión abierta
no, si se me cerró, no te aflijan, se los muestro desde otra, acá. Tengo uno que tiene un ensayo, por ejemplo, ¿bien? Esta, bien. Que tiene una pregunta de opciones múltiples, otra pregunta de opciones múltiples y otra que es un ensayo. ¿Bien? Y me pide que explique, que detalle algo, que dé ejemplos incluso. ¿Bien? Entonces, acá el alumno podrá hacer una actividad de desarrollo. Cuando yo como docente voy a esta pregunta, ¿sí?, a la parte esta de calificación, puedo calificarla desde aquí o desde acá, donde dice calificación manual. Me muestra cuál es el ejercicio que está pendiente de calificación manual. ¿Bien? También lo puedo ver acá, en calificaciones. ¿Bien? Me mostraría todas las preguntas que ya contestó el alumno y que fueron evaluadas automáticamente por el recurso y la que está pendiente de calificación. Y me da allí la opción de hacer un clic y que yo ponga la calificación. Bien, la calificación les permite a ustedes colocarla, vamos a ver si acá, si puedo ver algo. Lo que pasa es que no tengo ningún examen resuelto por un alumno para que lo podamos probar. La calificación les permite poner una puntuación y hacerle una valoración, un cuadro de texto donde ustedes van a poder poner los criterios. Siempre en este tipo de ejercicios de ensayo es importante que nosotros, para ser justos, quizás es muy recomendable trabajar con rúbricas, que tengamos rúbricas donde tengamos claro qué vamos a considerar para valorar ese ejercicio hecho de desarrollo, digamos, del alumno. Pero es muy interesante poder trabajar con ensayos. ¿Bien? Gloria, tenés el micrófono apagado. Vale, ¿vos tenés alguna otra consulta? Yo tengo varias acá, pero no sé si vos tenés ahí, ¿podés seguir? Yo no sé los profes cómo... Dale vos, Gloria. Sí, me dicen, por ejemplo, ¿cuánto valen las preguntas no respondidas? No suman ni restan. En este caso, no suman ni restan. Simplemente no tienen valor en ese caso. Bien, si se pasan de largo y no son contestadas. Dale. Después pregunta si se puede incluir una planilla Excel en una pregunta para que cada alumno llene celdas concretas como respuesta. ¿Cómo llenar una celda utilizando ensayo? No. 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 Ahí vos podés jugar, sí, con el tema de ensayo. Yo en la pregunta, yo en ensayo, le puedo pedir al alumno que, dado este archivo, él lo resuelva por aparte y me lo vuelva a subir, porque justamente le decía que el ensayo permite la entrega de un archivo. Fíjense que ahí se comienza a asemejar al recurso tarea, ¿bien? Entonces, como estar combinando con el recurso tarea, ¿sí? Incluso hay docentes que han querido, que resuelven a través de cuestionario algo que no pueden resolver con las tareas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo quiero hacer un examen que esté habilitado desde las 0 horas hasta las 24 horas, un día entero. Pero una vez que el alumno ingrese, quiero que tenga 1 hora y media para hacer una tarea. La tarea no permite esas temporizaciones. Entonces, ¿qué hago? Hago un cuestionario con una pregunta de ensayo, ¿bien? Que permite hacer estas temporizaciones. Bueno, vamos con la última pregunta porque se nos escapó el tiempo totalmente. Tenés que tener, Silvia, creo que 2 o 3 sesiones más como para ir haciendo esto todo con mayor un procesamiento, calma, digamos, ¿no? Pero, dejamos la puerta abierta. Este es un cierre provisorio, colegas. Dice acá, cuando ya tengo seleccionadas las preguntas del examen y no modifico los puntajes de cada pregunta y quedan en 1, y la calificación máxima es el 100%, ¿es correcto dejar
en 1 cada una de las preguntas? Sí, el 1 es una ponderación. Quiere decir que todas tienen el mismo valor. Entonces, si, por ejemplo, vos dejás en 100, vos decís la calificación máxima es 100, y tengo 20 preguntas, dice 100 dividido 20, bueno, entonces cada pregunta vale, por decirte algo, 5, ¿bien? Entonces, pero el 1 significa que todos tienen la misma ponderación, no está mal, ¿bien? En esto cada docente se maneja bien distinto, ¿bien? En cómo ahí tiene que configura esa parte. asegurarse que los niveles sean parejos, ¿no? De las preguntas. Y todo eso se piensa antes. Bueno, sí. Perdón que yo los corte. Hay mucha gente que se está despidiendo porque se tienen que ir. No sé si está Constanza para cerrar, si no vamos cerrando nosotros. Constanza, ¿estás por allí? Me parece que no. Se hizo extenso por eso, sí. Sí, les agradezco muchísimo. Magdalena, Silvia y yo les agradecemos muchísimo la presencia, el entusiasmo, las preguntas. Si no hay interactividad, los docentes sentimos como que la comunicación o puede haber sido muy clara o puede haber sido inentendible. Así que, bueno, como siempre, los voy a entusiasmar para que se sigan enamorando de esta profesión tan linda que es la docencia. Y les voy a pedir ahora que enciendan sus cámaras, así nos dedicamos una gran sonrisa, nos dedicamos un abrazo, nos dedicamos un hasta luego. Eso, por favor, prendan las cámaras, vamos a tomar una fotito. Male, ¿te animás a tomar una foto de esto? Así lo compartimos. Gracias, Javier, por tu participación permanente en todos los chats, a Roberto. Bueno, conozco mucha gente, ¿no? Ya comencé a mencionar Daniel, Natalia, Luciano, que estás ahí mano a mano y codo a codo con la tecnología. Muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer enorme. Ahí tenemos a Oscar, a Ale, a Guillermo, a Jacqueline, a Natalia. La verdad es que particularmente los abrazo. En esta situación necesitamos ese abrazo, aunque sea virtual, aunque sea así, pero nos vemos, nos sonreímos y sabemos que del otro lado hay gente que está luchando permanentemente